Pero mirá, Kicillof, que tuvo uno de los cruces más picantes hoy en el Congreso con Marcos Peña, con el jefe de gabinete, cuando le tiró en la cara que en el gobierno son todos neoliberales. Usted prometió el presidente 82% móvil, no, caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Usted prometió dejar el fútbol para todos, eso ya lo vimos, lo privatizaron. Usted prometió sacar el impuesto a las ganancias, lo aumentó, paga el doble de gente. Usted prometió buenos salarios docentes, ya vimos el conflicto que todavía no se soluciona, simplemente porque ustedes no hacen paritarias libres. El kilo de pan sale entre 40 y 50 pesos, no lo puede pagar la gente. ¿Qué van a hacer? La carne, ¿cuánto está? 120 pesos el kilo de asado, 150 pesos. ¿Qué van a hacer? 18 pesos, 30 pesos una cajita de leche. Eso aumentó entre 50, 100%. A la gente no le alcanza. No le alcanza para los medicamentos, no le alcanza para las tarifas. Y esa es la política económica que ustedes tienen. Por decisiones neoliberales en las que ustedes creen, se votó la devolución del IVA. Era la gran medida para millones de jubilados. No funciona, lo advertimos, escuchen. Como lo mismo la reparación histórica. Al principio aparecía 8 millones, después 2,5 millones. Dicen que llegó 1 millón de jubilados. No hay ni reparación y menos todavía histórica. Tampoco pararon las demandas judiciales. No sirve para nada hacerlo así. Alrededor de 6.000 pymes cerradas en el país. Eso es lo que se ve cuando se recorre el país. Hay que cambiar la política económica. Hay que cambiar la política económica. Háganlo urgente, porque la gente que tiene necesidades está mucho peor. Son neoliberales y así es como piensan. Por más peinados, por más cambio de look, por más diferentes estrategias que usen, asúmanlo. Háganse cargo. Son neoliberales. Háganse cargo. Son neoliberales. Piensan como neoliberales. No tienen que disfrazarse de otra cosa. No mientan más. Ahí estaba Kicillof enfrentando a Marcos Peña en el Congreso. Marcos Peña ahora le contestó, se vengó Marcos Peña, porque cada uno hace su juego, ¿no? Tiene la impresión uno de que Kicillof debía decir eso y Marcos Peña también debía contestarle. Y Marcos Peña no se siente, claro, no se siente incómodo cuando Kicillof le dice son neoliberales, la inflación, ganancias, los jubilados, esto, lo otro. Es ganancia, no se siente cómodo peleando con Kicillof, pero no se siente incómodo. Se siente cómodo peleando con Kicillof, pero se siente cómodo también peleando con Massa, porque a Massa también le dedicó mucha chicana, le dijo tribunero, le contestó Felipe, o sea, está el gobierno como enfrentándose con una estrategia muy clara hacia dónde va. Esto arrancó esta semana con las declaraciones también de Marcos Peña, que sentó la posición oficial, que hablaba de que Massa, Randazzo y Cristina son lo mismo. Y ahí vemos al jefe de gabinete, lo charlamos antes de empezar el programa, con una dosis de volumen político inusual en el estilo que tuvo Marcos Peña, incluso, fijémonos en los 8 años de gestión de Macri en la ciudad, que era más bien de bajo perfil, también es jefe de gabinete, pero evidentemente me parece que empieza a ser un ariete clave en la estrategia electoral, obviamente junto con, más allá del presidente, con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Lo chicanearon, ¿no? Con todo, lo chicanearon por el look del pelo, del corte de bigote, con el estilo así, medio algunos dicen George Clooney, bueno, todo lo chicanearon por todo. Hubo una diputada acá que dijo que hacen propaganda nazi desde el gobierno, es decir, se tiraron con todo. Pero mirá lo que le respondía Marcos Peña a Kicillof. Absolutamente opuesta a la economía y de hecho vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca más la maneje, porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esa política y por eso no están gobernando el país. Y no le voy a hacer chicanas ni discusiones sobre si su pelo o no su pelo, estoy diciendo una discusión política. Tenemos una visión distinta de la economía y vamos a hacer una economía que crezca, que genere empleo, que elimine la desigualdad, que vaya ese camino de pobreza cero. Y lo estamos haciendo. Y los datos son muy concretos. Bueno, ahí está. Él le respondía a Kicillof que antes le había tirado con el tema de neoliberal. La clave, Maxi, es que esto era un informe del jefe de gabinete ante el Congreso. Es una instancia institucional, periódica, cada 2 meses tiene que ir al Congreso.
Pero se transformó en realidad, en vez de un informe de la gestión, que hubo algunas preguntas y respuestas sobre la gestión, en una batalla política. Digamos, se usó para la tribuna electoral, es parte de la campaña. En un chicaneo político. Es parte de la campaña electoral. Si fuera una batalla los dos política hicieron, y un debate político, claro, sería mucho más interesante para todos. Kicillof estaba en una postura de hacer campaña, de hacer su discurso para la campaña, y también esto lo hacía Marcos Peña, ¿no? Me Pero parece son más que entretenidas ahí... que las exposiciones de Capitanich. Sí, Que celebremos esta iban largos, chicana, chicos. monólogos. Esto por lo menos tiene un poco Es de un show de vacío, acción, es un ¿no? show vacío de contenido. Planteó contenido Kicillof, Marcos Peña contestó vacío de contenido, porque es cierto que no puede contestar lo que le pregunta claramente, tiene que chicanear para contestar. Digo, yo lamento que no contesten con precisiones lo que se les plantea, porque si contestaran con precisión a lo que se les plantea, se puede generar un debate que sería, yo decía, Pero, mucho más interesante. Ojo que lo que están planteando me parece que Marcos Peña, bueno, tiene que mostrar los resultados en la economía, pero Kicillof le pone una etiqueta, dice son neoliberales. Bueno, es lo que piensa Kicillof. Más o menos en Bueno, un es lo manual que de piensa economía Kicillof. uno podría Tal vez llegar a polarización concluir lleva eso. al pueden Congreso. ser neoliberales, pueden ser de centro izquierda, de centro derecha, pueden ser de la escuela de Hayek, de la escuela del keynesianismo, del marxismo y Sí. demás. El tema es los resultados. Bueno. El gobierno está muy convencido de que ganó la elección, entre otras cosas, por el desastre económico de los últimos años. Y el kirchnerismo está muy desconvencido con el discurso, el kirchnerismo, no el randacismo, no el masismo, que Macri ganó la elección porque lo vienen instalando fuerte, porque una especie de mentira, como que Macri fue una especie de Menem que prometía y que ahora no cumple y que hizo una especie de estafa electoral. Están los spots de campaña donde prometió todo lo que no cumplió. Pero por eso, bueno, en 10 si la minutos. verdad que si la gente, es pensar que la gente es vota- tonta, digamos, es pensar que la vota uno gente por los se compra, digamos, las promesas de campaña. Bueno, lo y que dijo después- Cristina Ahora, el 25 de lo que es mayo muy eso. interesante es que en esta Estafa elección, de alguna manera en octubre se va a ver, bueno, primero si el gobierno logra enderezar la economía o no, porque en octubre se va a ver ya si la economía se enderezó o no. Y después ya va a ser una segunda elección si el gobierno logra revalidar efectivamente lo que cree, que el cambio que produjo en términos políticos es refrendado por la gente, digamos. Esto ya no vamos a ver la elección del 2015, sino se va a ver en esta elección. El gobierno está jugando a eso. El gobierno está jugando a que en las elecciones no se hable de economía y solamente se hable de política, del temor de la gente a volver al pasado, a volver a Odebrecht, pone en el candelero todo el tiempo el tema de la corrupción, el gobierno, esto está clarísimo. Yo no creo que el gobierno esté apostando a que Cristina no vaya presa. Es decir, se vivió como una derrota en esta semana en el gobierno, por ejemplo, que en el Consejo de la Magistratura no le pueden hacer no mezclemos los temas porque yo ahora te voy a contar la reunión que tuvieron la Nata con Macri y qué hablaron de respecto a que Cristina presa o Cristina no presa y lo que piensa Macri y lo que piensa Jorge Lanata. Pero más allá de lo político, también el gobierno tiene un problema con los precios. Mariana y lo está empezando a tratar de abordar. Le tiraron a Peña con Peña Brown. Sí, Peña Brown, un grupo sobre todo de la Cámpora, no todo el bloque del Frente para la Victoria. Pero hay un dato también... Contá, porque la gente no sabe, porque Peña es de la familia Brown, que son los dueños de la Anónima, uno de los principales supermercados en el interior del país. No son fuertes en el área metropolitana, sino en todo el país. Está en la Patagonia, y claro. bueno, Das Neves vino diciendo estos días que cuando fue la Comodoro situación Rivadavia climática tan dura, habían subido los precios de los alimentos básicos. Del agua, básicamente. La mamá de Peña es Brown, del agua. Brown Menéndez. Y atención porque... O sea, no le decía Das Neves, pasó. Digo, atención porque el secretario de Comercio es Miguel Brown. Sí. Es Miguel Brown de la misma familia y sí hay muchas críticas al secretario de Comercio que no interviene disciplinando a los supermercados, aplicándole multas, haciendo campaña fuerte de defensa del consumidor y demás. Pero bueno, eso entró en la chicana. De todas maneras, me parece que no está del todo cerrado en el gobierno, no hay un discurso tan claro de para dónde van. Si uno escucha lo que hoy dijo Durán Barba, que estaba presentando su libro, está acá de nuevo, y es muy interesante escucharlo porque es uno de los consultores más importantes del presidente. Él de alguna manera reivindica la grieta como algo de que, bueno, hay muchos preocupados por la grieta, dice, pero en realidad esta es una situación que es así, que nosotros la tenemos que abordar. Y él dice, la mitad del votante de Cristina cree que es corrupta, pero la vota igual. Y habla, bueno, de la devoción que genera y demás. Pelearnos contra eso, salirnos de ese debate, no nos sirve. Eso para explicar de alguna manera que no está todo tan claro. Cuando inició el gobierno de Mauricio Macri, estaba la duda de si Macri iba a ir con la pesada herencia, hasta dónde, y el Círculo Rojo le reclamó que
que no había hablado tanto de la herencia, que bueno, dieron vuelta, no está claro adentro del gobierno, no está unificado exactamente hacia dónde van. En el primer discurso del periodo de sesiones ordinarias del año pasado, tomó el tema de la herencia, lo que dice... ¿Un año después? Mariana. No, ya digo el 1 de marzo del año pasado, 2016. Pero era muy tarde, 2016, era muy tarde en función de esa instalación. Pero evidentemente hubo un cambio de estrategia. Durán Barba, recordemos que él consideraba que no había que hablar de eso, era el gobierno de la felicidad y la alegría. Ahora se enamoraron de la grieta porque da resultados y sobre todo porque tampoco conviene hablar de economía. Nosotros venimos insistiendo que el gobierno está convencido que puede ganar las elecciones sin que haya una recuperación del poder económico. Bueno, de hecho Durán Barba dijo la economía no es tan importante. Que le cambiaron el escenario. Apareció el video de la ruta del dinero acá, de la Rosadita, después los bolsos de López. O sea, el propio contexto lo fue llevando al gobierno a que ese era el negocio, hablar de la corrupción. A lo que apuesta el gobierno es, cuando dice Durán Barba esto, es porque Cristina tendrá el 25, el 30, Randazzo dice que tiene menos, Cristina y demás. Pero en ese electorado no le importa que Cristina sea o no sea corrupta. Claro, por más que vos le digas que es corrupta, es corrupta. Ahora, lo que muestran todas las encuestas. Y en el votante Cambiemos estas son las encuestas incluso de Aime y de Federico Aurelio, las encuestas encargadas por el peronismo. Lo que muestran es que hay un 60% de la población, 60%, que no es que la rechaza a Cristina, la quiere ver presa. Lo que muestran las encuestas, hay encuestas de Aime y de Federico Aurelio que muestran esto, que hay un 60% de la población que la quiere ver presa a Cristina. Bueno, y sobre esa población es la que el gobierno quiere trabajar. Claro, por eso estamos siendo un poco imprecisos respecto de lo que dijo Durán Barba, porque él no dice que la mitad de la gente que vota a Cristina cree que es corrupta y le da igual. No, lo que él dice es que cree que es corrupta y además le parece muy bien. Ese es el textual de Durán Barba, lo que es muchísimo más grave. Esa chicana de Durán Barba. Es enormemente grave. No es chicana, no. Si te metes bien en el discurso, lo que dice es, y a ese no hay parece muy bien. Y a ese no hay que combatirlo. Dice textualmente, no es un idiota, no es idiota, solo tiene otra visión. Lo que hay que tener es la serenidad para tratar de comprender al otro e incluso para tratar de convencerlo de algo. Y si miramos la exposición de Marcos Peña, más allá de las chicanas posteriores y después, él arranca con un informe sobre la marcha de la economía que postea después en Twitter. Bueno, fíjense con el tema... tan unificado el discurso. Con el tema Odebrecht, Marcos Peña diciéndole que a los que coimearon fueron a los kirchneristas. Odebrecht, no sé si está acá el diputado Devido, no lo vi, nunca lo escuché en los 2 años que vine a este recinto. Pero las coimas de Odebrecht se las pagaron a los funcionarios públicos de su gobierno. Con lo cual, que vengan y den toda la información, caiga quien caiga, no tenemos ni un problema, nada que ocultar. Ustedes sí, Gils Carbó también, y por eso no se avanza. Avancen, traigan toda la bicameral que preside la diputada Camaño, vayan a la oficina anticorrupción, traigan toda la información, pero el operativo humo de querer plantear que las coimas las cobró algún pariente de Macri es una patraña. Bueno, ahí está, ¿no? Marcos Peña. Debido, Marcos Peña diciendo, sí, ¿dónde está Debido? ¿Dónde está Debido? Debido directamente no va al Congreso. No. Prácticamente solamente tiene fueros. A Debido le sirvieron los fueros. Vamos a decir que fue el último caso en el que le sirvieron los fueros. Porque no pudieron allanar su domicilio durante 2 meses porque tenía fueros. Exactamente. Sí. Y todos dicen, aparte cuando lo pusieron en la lista, dijeron, ¿por qué pone a Debido en la lista que tiene menos 10 de imagen? Bueno, lo pusieron justamente porque le pagaron el... Pero fíjate lo picante que está... El aguantadero del Congreso. Lo picante que está Peña, que toca una figura que hoy Carrió se había reconciliado mucho con el jefe de gabinete. Y que antes no lo mencionaba tampoco. Por eso digo... Ahora lo menciona. Digo, que ahora lo mencionen, a Debido no le causa ninguna gracia, y evidentemente ratifica esto que vos decías desde el punto de vista de lo que era la situación esta de ir a buscar ese 60% que quiere presa a Cristina o que tiene una postura muy radicalizada y que quizás tiene también sus diferencias con el gobierno. Entonces, ir a trabajar sobre eso, sobre todo en función de la figura de Debido, pero también habló de economía, y me parece que uno de los datos interesantes, no sé si coincidís, es esto de tratar de actualizarle un poco la meta de inflación para este año a Federico Sturzenegger cuando habla de un 21% interanual en julio, es decir, por arriba de ese 17, pero que viene con delay la baja de la inflación. En julio. Sí, en julio. Claro.
Ahora es un show armado en el Congreso donde el kirchnerismo y el macrismo se muestran como protagonistas absolutos, digamos, ¿no? Más allá de que hubo una chicana con Felipe Solá y pero demás. fíjate que esta es Se la le combinan campaña. los dos este No, discurso. Montaron la polarización en el Congreso. Es decir, el escenario que los dos quieren. Hoy, dicho sea de paso, hubo 40 dirigentes del peronismo bonaerense que le pidieron a Cristina Kirchner que sea candidata y que no haya paso. Es un escenario que se va prefigurando como un escenario de polarización que hoy se vio en el Congreso y que es muy probable que termine con Cristina Kirchner como candidata y con el gobierno que va a ser Marcos Peña, María Eugenia Vidal y el candidato que sea el gobierno, por ahora es Esteban Bullrich, digamos, confrontando, ¿no? Ahora, fíjate, Yo no estoy de perdón, acuerdo perdón. con que todo sea polarización. Me parece que Massa está teniendo su lugar. De hecho, hoy los carteles, Se los quiso protagonistas meter, de los obvio. carteles fueron el Frente Renovador. Siempre es el Frente para la Victoria. ¿En el Congreso? En el Congreso, Bueno, a ver, exactamente. míralo El costillón a no Felipe puso. Solá respondiéndole, fue de los más duros fuera del Sí. kirchnerismo que le respondió a Marcos Peña. Usted nos da la cara acá y después nos insulta, pero todos los días en la red están los troles, están los trolls, todos los días en la red. Entonces, si Sergio Massa es tribunero, usted es trolero. Pero eso sí, usted no pone la cara, no pone la cara, la ponen los pibes, a los que les pagan migajas. Bueno, ahí está. Se refiere a las redes sociales, que Exactamente. apenas alguien critica algo, salen los trolls Y del lo importante macrismo. es que Y el buscó un Congreso no elemento- está funcionando, ¿no? Me El parece que Congreso también este año buscó no un está funcionando. elemento también marketinero. Pasan estos escenarios que nos Pará. hacen debatir estas cosas. Digo, buscó un elemento marketinero, Solá, para, por lo que decías vos, porque si no, en el River Boca, que le conviene tanto a la Casa Rosada como al kirchnerismo, queda fuera y Felipe Solá es el de mayor experiencia parlamentaria en ese bloque y se mete, pero me parece que igual quedaron en tercer lugar. Y además no estaba Sergio Massa, ¿no? Que era el que debería haber estado como jefe del bloque Claro. de Frente ¿Tampoco estaba Renovador. Carrió? No, ni No Carrió, estaba- tampoco ni estaba Máximo- Carrió. ni Máximo Kirchner. Una cosa chiquita que es importante, que en este escenario, por eso justo decía lo del Congreso que pasa, hoy se convirtió en ley y se le quita la patria potestad a los femicidas. Eso me parece que está bueno y pasó en el Congreso hoy mientras también pasaba todo esto. Marcos Peña también le respondió a Recalde, ¿no? Recalde le dijo que es agraviante la inequidad que ustedes proponen. También le viene diciendo el tema del impuesto a las ganancias, que no lo eliminaron y demás. Y Marcos Peña le respondió así al presidente de la banca de diputados del kirchnerismo. Lo que sí puedo decir que en ganancias hicimos lo que ustedes no hicieron. Nosotros actualizamos el mínimo no imponible que aumentó 220%, incluyendo el incremento de febrero de 2016. Y también modificamos las escalas, que no se corrían de hace 15 años, 12 de los cuales gobernaron ustedes. Y ahora se aumentaron entre 167 y 300%. Se redujo la alícuota más baja de ganancias del 9 al 5% y se modificaron las escalas para hacerlas más progresivas y se estableció un mecanismo de actualización automático para que nunca más les roben como les robaron ustedes a los trabajadores con la inflación. Bueno, ahí está, ¿no? Porque hace el doble sentido, que no le roben como le roban ustedes con la inflación, ¿no? Es la palabra robar, el gobierno le gusta endilgársela y ponérsela ahí en la cabeza del kirchnerismo. Y es una instalación muy fuerte en lo que va a ser la estrategia electoral del oficialismo, claramente. La década robada. Exactamente. Y además Es un poco el discurso del gobierno, sí. haciendo eje sobre la inflación, ¿no? El gran caballito de batalla que tiene el gobierno para tratar de dar por, buscarle una solución a la economía es la inflación. Entonces le está indilgando el punto más flaco para la gente que tiene el gobierno de Cristina Kirchner, que fue la inflación. Sí, yo te voy a y el decir gobierno una cosa. planteándose, tratando de decir, bueno, esta inflación va a ser la mitad de la del año pasado. Sí, por ¿no? eso te voy a decir una cosa. La inflación se siente, si vos bajás la inflación, lográs bajar la inflación al 10%, abajo del 10%. Ahora, si vos volvés a 21 o 22% de inflación, que es más o menos el régimen que teníamos durante el kirchnerismo, que estaba de 25, 26, No sé, se 22, acostumbró a 23, vivir con eso. es un régimen que no lo percibís, digamos. No, ¿sí? no, y sobre todo en Es los más supermercados. elevado los alimentos. Este año bajar la inflación al 21%, está bien, respecto al pico del año pasado de 40%, pero lo mismo pasó en el 2014, tuviste 38% de inflación y después el kirchnerismo le bajó el 25%. agregale Fundamentalmente el empleo. Y agregale recuperar poder de compra y consumo. que no recuperaste el poder adquisitivo que perdiste el año pasado, porque estábamos acostumbrados a un 21 o 25% con paritarias que siempre recuperabas lo que habías perdido el año anterior. Excepto Este año que no está tuvieses pasando, el entonces por eso trabajo también negro, esta que no lo profunda recuperaba recesión. nunca. Sí, salvo el 2014 que El fue problema para- del gobierno para es el supermercado, Maxi, porque como vos decís, 21% de inflación puede ser un logro, un objetivo
digamos, de meta de inflación para el gobierno, pero para el bolsillo de la gente en el supermercado no lo siente. Y esto es la gran preocupación. Hay mucha calentura en el gobierno con los supermercados y no quieren tocar los precios ni controlar los precios. Ahora no se nota la calentura en el gobierno con los supermercados. Después a mí me consta un ministro, el ministro Brujail, el ministro de Agroindustria, quiso hacer, bueno, está bien, esa calentura entonces que Macri la calma jugando al spinner. Porque a mí me consta que el ministro, esta es información, esto no es opinión, el ministro Brujail, el ministro de Agroindustria, quiso hacer por lo menos 3 reuniones para fijar nuevas reglas con los supermercados y se la bocharon. Porque hay un tema ideológico. Están relanzando la reforma de la ley de... Es una decisión que... Están relanzando es defensa... Peña y no es Florencia. Están relanzando, defensa de la competencia, el cambio de defensa de la competencia. Cuando lo anunciaron fue una de las primeras medidas. Macri presentó en Casa Rosada, apenas asumió a Greco, que es el presidente de la comisión. En ese momento anunció que iban a reformar la ley de defensa de la competencia para combatir la inflación como política antiinflacionaria. Recién ahora están relanzando el envío de un proyecto de ley que obviamente este año no se va a aprobar.